Rosales, ex vicepresidente, ex candidato, mejor dicho, a vicepresidente de José Luis Espert por el partido Despertar. Y vamos a estar hablando de todo un poco de actualidad. Cuando me den el ok y esté en línea, ya estamos, lo tenemos conectado. Entonces, Luis, Tomás, quien te habla, ¿cómo estás? Hola Tomás, ¿cómo estás vos? Todo bien, bueno, muchas gracias por la comunicación. Y bueno, tenemos una novedad, sobre todo, ¿no? De las últimas horas, bastante interesante, pero también objeto de controversia, ¿no? Te lo digo de una como para ir directo al tema, ¿no? Lo que es la vacuna, que aparentemente se va a empezar a fabricar en Argentina. El presidente en estos momentos estaría dando el anuncio, pero se especularon varias cosas, ¿no? Con que va a ser la vacuna de Oxford, que recordamos que está en la fase 3. A raíz de esto se empezó, ¿no?, a hablar un poco en los medios sobre por qué la de Oxford o por qué no la de Rusia. Bueno, me gustaría que vos, desde tu óptica también, con tu visión, ¿no?, sobre también política internacional, nos puedas dar una opinión y qué crees que es si crees que efectivamente va a hacer de esta forma, ¿no? Si se va a empezar a fabricar en nuestro país una vacuna extranjera o basada, mejor dicho, en los intentos de la Universidad de Oxford. Bueno, a ver, la vacuna se torna cada vez más necesaria, casi imprescindible, te diría, para poder salir de esta particular coyuntura que vive el mundo. Uh-huh. El mundo está viviendo una situación muy compleja. Este mundo no es el del 17, el del 18 de la gripe española, es un mundo interconectado y complejo, aunque el de la pandemia de la gripe española, tuvo coincidencia de pandemia con guerra mundial. La Primera Guerra Mundial se dio en medio de la pandemia, por eso se expandió tan rápido, a pesar de que no había aviones. Había millones de soldados que pasaban de un lugar a otro y transportaban el virus. Uh-huh. Acá fueron millones de turistas, viajeros, algo mucho más interesante y pacífico, ¿no? Que quien transporta un virus se trata de por un viaje de trabajo, de placer, de estudio, y no para ir a luchar y morir en una tierra extranjera como en la Primera Guerra Mundial. Pero más allá de eso, el virus se transportó. Ahora, viendo la experiencia de esa pandemia, que fue tan grande y generalizada como esta, son virus diferentes, es otra cosa, pero más o menos la dinámica es similar. Tardó el mundo casi 2 años en sacarse encima ese problema. Como coincidió con la guerra, no se notaba demasiado, pero fue muy grave, y afectó al mundo entero, aquí en Argentina también. Más lerdo era, porque no había aviones, no había transporte. Y todo parecería indicar entonces que la evolución de la pandemia del coronavirus solo iba a interrumpirse cuando se lograra la famosa inmunidad del rebaño, que es cuando un porcentaje importante de la población se contagia y entonces el virus deja de ser tan peligroso porque llega a contagiar a todos los que puede. Y ese porcentaje va variando con los virus, no son los mismos con todas las epidemias o pandemias. Se calcula para el coronavirus en un 20%, es decir, que cuando el 20% de la población del lugar se contagia, el virus, como si fuera una especie de manga de langostas, ataca otro cultivo, porque ahí ya no le es eficiente seguir trabajando. En ese lugar se muda a otro donde no hay un 20% de personas contagiadas. Por eso, ahora ya se puede ir deduciendo a esta altura que todas las medidas restrictivas que los diferentes países fueron colocando, en la Argentina ni qué hablar con las restricciones enormes que se pusieron, todas esas medidas restrictivas solo demoran un poco el avance de la pandemia, lo van demorando, porque el virus espera, ponele, la provincia de San Luis decide cerrar todos sus ingresos, y el virus espera en la estación de servicio, ahí en Mendoza o en Córdoba, ¿no? En la frontera con San Luis, espera en la estación de servicio hasta que aparezca un camionero, alguien se sube al camión, un chofer de ómnibus, y entra a esa provincia y hace estragos. Hace eso. De hecho, en todos los países del mundo se ve que primero atacó los centros urbanos que tenían aeropuertos internacionales y después se fue expandiendo.
y ahora después de Nueva York viene Miami, después viene Dallas, después viene Los Ángeles, después de Sao Paulo y Río, que ya están. Nueva York ya no tiene más, Sao Paulo y Río no tienen más. Bueno, va a otro lugar, porque pareciera que cuando ataca con mucha furia un lugar, como ahora el AMBA, aquí en Buenos Aires, cuando lleguemos al 20, el virus va a dejar de circular, se va a otro lado, se va a ir a las ciudades del interior de la provincia, que van a estar más vírgenes. Así que, y la única forma de interrumpir ese circuito, artificialmente, es con la vacuna, que no es artificial, porque te crea inmunidad natural, una inmunidad adquirida, pero es una inmunidad que vos producís y vos podés detener, te fortifica a vos para detener al virus, más que detenerlo en la circulación. Y entonces el virus ya no tiene dónde entrar, dónde contagiar, porque este está inmune, y es como si se hubiera logrado el contagio, pero con un procedimiento menos problemático que no te enferma. Ese es el principio de la vacuna. Tal cual. Así que la vacuna es imprescindible, imprescindible. Se largó el mundo entero a la vacuna, y hay una carrera nunca antes vista desde el punto de vista científico. Hay 200 proyectos, 7, 8, 10, 12, depende, pero hay 6 que están ya en la tercera fase. La tercera fase es la última. Eso tardaría normalmente años y años. Acá se aceleraron todos los plazos, y como nunca antes en la historia se ha avanzado en algo que los países no lo habían hecho nunca, que era comprar vacunas que todavía no se sabe si sirven. Con eso adelantan la producción de una vacuna que todavía está en fase experimental. Si ese experimento da buen resultado, ya la tienen producida, y entonces no tienen que tardar los 3 meses, porque cada día de lockout, de cuarentena, de pandemia, es un agujero así a la economía mundial. Salvo en la Argentina, que ese tema es secundario, que la variable de ajuste es, no importa, bueno, vamos a caer, todo el mundo cae, no importa, en economía me refiero. En el resto del mundo, los presidentes piensan la mitad con unidades de terapia intensiva, etcétera, cómo está esto, barbijo, y la otra mitad, pymes, empleo, ayuda, porque el agujero es gigantesco, son países responsables. Y entonces, la desesperación por interrumpir el ciclo del virus es brutal a nivel planetario. Eso sale el natural, que ya lo predecíamos. Había mucha gente que no lo veía porque creía que íbamos a estar en el mundo idílico ese que algunos imaginaban que íbamos a encontrar cuando saliéramos del coronavirus, un mundo ideal, de gente más espiritual. No fue tan así. Bueno, iba a haber también, te decía, una carrera geopolítica de poder por quién anunciaba primero la vacuna, y ayer Putin larga el Sputnik, es decir, haciendo referencia a ese hito en la carrera espacial que le permitió a los soviéticos, de hecho a los rusos, ganarle de mano a los norteamericanos en el primer paso de la carrera espacial. Después los norteamericanos aceleraron, y con la espalda norteamericana siempre terminan ganando. Pero va a pasar lo mismo con la vacuna y todo, porque Rusia es muy ingeniosa, se las ingenia, pero no tiene la espalda que tiene o Estados Unidos o toda Europa unida, desde el punto de vista económico, financiero, de investigación, de lo que fuere. Tal cual, pero son Luis, serios perdón, los rusos. que acá te hago un paréntesis, pero retomando Sí. el eje, bien lo que bien marcás, ¿no? Que Rusia es muy ingeniosa, sin embargo, aparentemente, por lo menos por lo que parece indicar, nuestro país tomaría la vacuna de Oxford, es decir, de la Universidad de Oxford, y no la de Rusia, porque, bueno, algunos, estos son, no dejan de ser hipótesis, pero en parte también se especula, ¿no? Diciendo, bueno, la vacuna de Oxford está en fase 3, de la rusa, ¿en cuántas personas se aplicó? No se sabe en qué sujeto se aplicó. ¿Qué visión tenés de esto y por qué una y por qué no la otra? ¿Por qué desconfiar, ¿no? De un modelo y no del otro? Bueno, es más seria científicamente hablando, al día de hoy, la de Oxford AstraZeneca, que es el laboratorio, que la rusa. Uh-huh. El instituto que la desarrolló a la vacuna rusa es serio, es el Instituto Nikolai Gemaleya de Moscú, que es un instituto muy bien catalogado en el mundo científico. El tema es si no hay un manejo demasiado politizado de cómo se anuncia y las etapas y todo esto, ¿no? Me parece que la vacuna rusa, a ver, las dos vacunas
están casi en la misma fase. Lo que pasa es que la rusa todavía, digamos, la van a alargar antes de probar la tercera fase para hacer la primera. Pero, de hecho, la van a alargar acotadamente, así que van a vivir la tercera fase mientras dicen que ya la tienen. Los europeos y norteamericanos van a cumplir la tercera fase y ahí van a decir que la tienen. Esa es la diferencia. Se supone que las terceras fases la van a pasar, porque no deberían, porque no casi todas las vacunas. Ahora, el epidemiólogo jefe de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, que es muy serio y respetado, el que está con Trump en las conferencias de prensa, ahora no tanto, pero antes estaba mucho, sostiene que ninguna va a ser tan eficiente, muy eficiente, porque están un poco flojita de papeles, todas las vacunas. Están hechas muy a las apuradas para salir del problema. Y entonces van a tener un grado de efectividad menor que una vacuna común, que es del 90%, o algo así, una vacuna bien experimentada. Estas pueden estar en el 60, 70, pero es mucho mejor que cero. Tal cual. Es decir, pero es como, perdón, decías sobre los plazos, ¿no? Cómo han acelerado globalmente los plazos cuando una vacuna en realidad tarda muchos años y, como mencionabas, quizás esta situación no se puede mantener por mucho más tiempo a nivel global. Ya se está tornando insostenible a nivel económico, social y sobre todo cultural también, ¿no? Insoportable, no da más. Hay un nivel de tensión en todas las sociedades. Le va a costar mucho a los países que son democráticos y los gobiernos dependen de la voluntad popular y del humor social. Les va a costar mucho, a muchos les va a costar. El coronavirus y la crisis que generan las medidas restrictivas para frenar el avance del coronavirus vienen a ser, a ver, ¿con qué figura te la puedo comparar? ¿Viste en las estaciones de servicio? En las estaciones de servicio todos sabemos que ahí debajo de ese tan lindo buffet que tenemos y donde íbamos cuando se podía, y tomamos un café y elegíamos algo, compramos algo, debajo de eso hay unos tanques de nafta muy peligrosos, que a veces lo vemos a los camiones llenando, los camiones cisternas llenando. Están tapados y seguramente, y confiamos que están seguros. Bueno, el coronavirus pasa a ser, la crisis que genera el coronavirus, como un empleado descuidado que deja abierta la tapa de uno de esos tanques. Y el vapor peligroso, inflamable, sale y empieza a salir, nosotros casi no lo percibimos. Después viene alguien, enciende el motor, o enciende un encendedor, o una chispa, cualquier cosa, y explota todo. ¿Y qué pasó si eran peligrosos, estaban bien más o menos tapados, y el coronavirus los destapó? Eso está pasando. La explosión del tema racial en los Estados Unidos, el tema inmigratorio en Europa, y acá en América Latina tenemos muchísimo combustible escondido bajo tierra, muchísimo, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la ineficacia de los gobiernos. Es decir, cuando la gente se enoja tiene un montón de razones para enojarse. Así que hay que tener mucho cuidado con los enojos que provoca algo tan masivo, tan dañino, tan... la gente, los pueblos cuando se enojan no reparan exactamente culpa de quién es. Vos te enojás y te enojás. El aumento del precio del pan destapó la ira de los franceses en 1789 y terminaron guillotinando a los reyes. Es decir, y fue una crisis económica, pero era el disparador, no fue por el aumento del precio del pan, fuera porque tenían mucha rabia y bronca acumulada de siglos de opresión, y estalló por eso, ¿no? En un momento determinado. Tal cual. Hay que tener cuidado con eso, con estas crisis, ¿no? Coincido con esa visión de que en general las explosiones, digamos, se generan por una acumulación y no por un hecho específico. Y en este caso vemos cómo el coronavirus a nivel global, ¿no? Repetimos, no solo acá en Argentina, ha pasado a ser casi como un tema monopólico, ¿no? Que ha tapado muchas otras cuestiones. Centrándonos exactamente en nuestro país, ¿no? Ya llevamos más de
más de 4 meses desde el inicio de la pandemia acá en Argentina, de la cuarentena obligatoria. ¿Cómo crees que ha sido hasta el momento la labor del Ejecutivo a nivel nacional y provincial para enfrentar esta pandemia a nivel económico, a nivel social, en el ámbito de la salud? ¿Qué balance podés hacer hasta el momento de estos 4 meses, casi 5, de gobierno durante la pandemia? Bueno, es cierto que fue una sorpresa. Nadie preveía, tal vez eso es criticable de la Organización Mundial de la Salud, de algunos organismos que están para eso. Esa Organización Mundial de la Salud, Bill Gates te viene diciendo todos los años, che, cuidado que puede venir un virus y vos no lo tenés preparado. Bueno, es raro. Pero nos sorprendió, lo sorprendió a todos. Ahora, después se tomaron una serie de decisiones equivocadas, creo. Teníamos el diario del lunes en el hemisferio sur y en el culis mundis, como se dice, en el fin del mundo, ¿no? Que es Argentina. Uh-huh. Siempre estamos lejos, ¿no? Estamos muy lejos. De hecho, el virus tardó en llegar, se demoró. Ahora estamos, ¿sabés qué? En estos días, Buenos Aires es el epicentro, es la ciudad más grande, más afectada. No hay ciudades tan grandes afectadas ahora como Buenos Aires. Uh-huh. Porque Santiago se está curando, está pasando la curva ya, Sao Paulo y Río también, puede ser Lima, Buenos Aires, tal vez Johannesburgo, pero por ahí estamos. Entonces, yo te diría que al principio se tomaron medidas un poco exageradas, estuvo bien tal vez la rapidez con que se tomó esta cuarentena tan estricta e inocularle tanto miedo a la gente, mucho miedo, como si viniera el fin del mundo. De hecho, eso paralizó todo. Pero bueno, ahí se podrían haber ganado unos 40 días. Cuarentena 40, ¿no? La inventaron los venecianos en alguna de las tantas pestes, la peste negra, creo, en 1300 y algo, porque ellos comerciaban con Asia, iban con sus barcos. Cuando volvían, siempre traían algún virus, no sabían bien, traían enfermedades. Entonces fueron por prueba y error, viendo que si dejaban a los barcos anclados ahí en unas islas que están frente a Venecia, no pasaba nada. Al principio era treintena, pero algunas enfermedades escapaban, entonces lo extendieron a 40 días, y de ahí viene el término cuarentena. Los venecianos ya en 1300 lo sabían. Ahora es una medida de la Edad Media, la cuarentena. Entonces, solo cuarentena no alcanzaba. Rápidamente, acá nos enamoramos como todo y empezamos futbolísticamente a mostrar filminas de que íbamos ganando. Y no escuchamos, no vimos la otra cara de la moneda, que era la parte más moderna, que era testear masivamente, identificar rápidamente dónde estaba el virus. Una vez que lo identificás, aislarlo al contagiado y a sus contactos directos, cosa de no tener que cuarentenar a todos, sino ir haciendo cuarentenas inteligentes móviles. Iba a ser una molestia, obviamente, iba a ser siempre, hay una pandemia. Y después entender que si hay una pandemia van a haber contagiados, van a haber enfermos y van a haber muertos. Es lamentable, pero es así. Es decir, si vos te metés en una guerra, sabés que vas a tener casualties, que vas a tener heridos, víctimas y no sé qué. No te metas en la guerra, sino entonces, si estás en una pandemia, por definición, eso va a pasar. No podés intentar meter en el chip de la gente que el contagio es el fin del mundo. Te vas a contagiar, es probable. La señora Merkel lo dijo al principio, y la tratamos de loca acá. El 60% de los alemanes iban a contagiar. La tenía clara la Merkel. Entonces, ¿qué hizo? Administró ese dato, esa realidad, con esta tecnología, con cuarentenas flexibles voluntarias en Alemania, por otras razones, y es el mejor ejemplo de un país enorme, porque vos te dicen Uruguay, bueno, chiquitito, Singapur, una ciudad-estado, pero Corea, Alemania, ese hubiera sido el modelo más adecuado, creo. La cuarentena, ni la cuarentena salvaje de aquí, ni la subestimación total y descontrol de Bolsonaro, que me parece que Bolsonaro tuvo más en cuenta la idiosincrasia brasileña y la realidad brasileña, que se parece mucho a la Argentina, nada más que nosotros creemos que vamos a ser Noruega. Viste que nos comparamos con Noruega, con Suecia, y nos deberíamos comparar con el estado de Río de Janeiro, porque somos cada vez mucho más parecidos
al Estado de Río de Janeiro que a Oslo. Entonces, queremos tener estándares de Oslo cuando son incumplibles, y habría que haber mirado un poquito las razones que son suicidas los brasileños. Yo creo que no, o López Obrador, izquierda y derecha. Me parece que eran un poco más realistas de cómo puede funcionar medidas tan duras en sus propios pueblos. Tal cual, Luis, pero teniendo en cuenta esto último, ¿no? Sobre todo me gustaría ampliar acá, sobre todo porque trajiste el tema a la mesa, la comparativa respecto a Argentina y Brasil. Sabemos que Brasil tiene una población mucho más amplia que la nuestra, pero también, por lo menos como bien marca, su gobernante, Bolsonaro, quizás fue completamente inflexible. ¿No crees que estamos hablando más de un punto medio respecto a Argentina? Porque sabemos bien que si no se hubiese hecho un aislamiento tan largo, pero se hubiese confiado, por así decirlo, en la conciencia social, en una cuarentena, un aislamiento inflexible, tendríamos números mucho peores que los que tenemos ahora, y quizás sería otro motivo de críticas para el actual gobierno, ¿no? Me interesa simplemente analizar, teniendo en cuenta, ¿no?, la localización geográfica. Brasil en cierta forma es nuestro vecino latinoamericano, más que Noruega. Como decís, podríamos ver el país de al lado. ¿Crees que en ese sentido salimos mejor parados dentro de una comparativa? Ya que pusimos el tema sobre la mesa, ¿no? Porque en general sabemos que cada estado, cada país tiene... es muy difícil comparar, sobre todo por idiosincrasia, ¿no? Como bien decís, la idiosincrasia brasileña es diferente a la nuestra. Parece que el virus el virus hace su trabajo, salvo que la vacuna nos salve antes, y entonces ahí es una buena jugada haberlo demorado a un alto costo económico. El costo económico argentino va a ser muchísimo, infinitamente más alto que el costo económico brasileño, por las medidas adoptadas. ¿Qué resultado obtuvo mejor el gobierno argentino que el gobierno, o el modelo argentino que el modelo brasileño? Hay menos muertos finales, por lo menos hasta ahora, acumulados, eso está claro. Hay que ver bien cómo se cuentan los muertos acá, porque acá no se está hisopando a todo el mundo ni a los muertos. Entonces hay que ver ese tema, porque si vos testeás poco, tenés pocos contagiados y pocos muertos por coronavirus. Pero bueno, supongamos que las cifras son reales. La ventaja que tenemos es esa. A nivel contagio vamos camino a parecernos, porque en cuotas al final pagás lo mismo, ¿viste? Pero las sentís menos que pagar todo al contado al principio. Y hay un poco esa dualidad. Suecia y Noruega ahora se están pareciendo, porque Noruega se está acercando a las cifras de Suecia. Suecia liberó, subió al principio enormemente, el virus ya hizo su trabajo y se tranquilizó en Suecia. En Noruega, que estaba controlándolo. Bueno, entonces Argentina, Brasil, mira, hay 4 casos acá. Tenés Argentina, Brasil, Perú y Chile. Perú y Argentina son parecidos, porque establecieron cuarentenas terribles, o sea, inflexibles, enormes. Incumplibles en los dos casos, sobre todo más en el caso de Perú, porque Perú es más pobre que Argentina. Entonces era más difícil, mientras más pobre sos, más difícil de aplicar una cuarentena obligatoria y larga, porque la gente no tiene respaldo, no tiene espalda para poder resistir. Entonces tiene que necesariamente salir a ganarse el mango en la calle. Perú y Argentina. Brasil, el otro extremo de prácticamente no tomar ninguna medida restrictiva. Después se tomaron, porque los gobiernos estaduales lo hicieron, por instrucción de la Corte Suprema, pero eso es al margen. Pero mucho más laxo todo, y el virus casi circuló libremente. Y en el medio, Chile, que estableció un sistema más parecido al alemán. Y al final nos estamos pareciendo a Chile también, en casi todos los números ya. Vamos a terminar casi igual que Chile. Ahora, el costo económico de Chile es infinitamente menor que el costo económico argentino. Entonces, creo que ahí estuvo la equivocación de no haber aceptado la alternativa o adoptado la alternativa de alta tecnología en cuanto a testeos y rastrear los casos positivos, que eso es la receta que parece que es la que mejor funcionó. Bien, perfecto, Luis. Bueno, estamos llegando ya al final del bloque. La verdad que te volvemos a agradecer por el tiempo. Ha sido muy interesante hasta ahora. Para finalizar, ¿no?, con una pequeña reflexión, una más dentro de tantas.
sobre todo, esta es ya estrictamente política, ¿no? Recordamos que vos el año pasado fuiste candidato a vicepresidente con José Luis Espert. Esto, como bien mencionabas, también trayendo a colación un poco lo que hablamos en el bloque, el tema de agenda que ha sido el coronavirus ha eclipsado muchísimas temáticas y una no menor ha sido la política, ¿no? Parece que en este momento, hace meses que no se habla de política, claramente hay otras prioridades, ¿no? Pero después de tantos meses y ya perfilándose, ¿no? De a poco el cierre de año, hablando estrictamente, ¿no? Del partido Despertar, cómo se ha reagrupado, vos tenés contacto con ellos aún, sí, claro, tenés claro, intenciones, claro, en contacto permanente. seguís en contacto con José Luis, cómo viene el armado, ¿no? Si es que están dialogando, porque como decís, bueno, tienen diálogo, qué es lo que se especula, qué se habla, está en un stand-by, nada, simplemente eso como para terminar y también para hablar un poco, ¿no? Sobre política, cierre de bloque. No, mira, estamos a full trabajando, seguimos trabajando en conjunto con José Luis. Yo lo estoy ayudando, él está decidido a protagonizar política activa en la provincia de Buenos Aires, que es su provincia, porque ahí nació y ahí vive. Y la idea que tiene es dar batalla en el lugar más difícil para nuestras ideas, que es el conurbano. Eso es lo que más lo entusiasma a José, donde hay que hacer una batalla real, porque si la mente de la gente que vive allí no la liberamos de las cadenas de este sistema, van a seguir siendo esclavos. Esclavos que no están felices, pero están conformes con la esclavitud. Y eso no le hace bien a nadie, ni a ellos, ni a todo el resto. Entonces hay que gritar con mucha fuerza para que se den cuenta que son esclavos y quieran romper las cadenas. Y eso lo quiere hacer José. Yo lo estoy ayudando en todos los órdenes. También vamos a trabajar probablemente en Capital Federal, en Santa Fe, Córdoba, Mendoza, con los partidos que nos ayudaron en la campaña pasada, la del 2019, es decir, con la UCD, el Partido Libertario, pero hemos empezado también a conversar con todos los demás referentes del sector, con López Murphy, con Cynthia Houghton, con el Partido Demócrata, con Romero Feries del PAN. Con todos, de alguna u otra forma, estamos conversando, tratando de confluir en algo que se plante como diferente a las dos opciones principales de la grieta, que nosotros creemos que son bastante más parecidas de lo que parecen. Es decir, en los temas de fondo, el gobierno de Cristina y el gobierno de Macri no difirieron demasiado, no fueron muy distintos. En cuanto a lo que a la gente común y corriente le atañe, la gente siguió, tienen apariencias de estilo, de forma, tal vez son más republicanos los de Cambiemos, no hay duda, eso sí, eso lo creo, pero en las transformaciones de fondo que la Argentina necesita no se animaron a hacer ninguna. Entonces, sobre todo ahora que es una elección legislativa, que no está en juego la República ni nada por el estilo, porque se trata de que elegir o estos diputados entran al Congreso, vamos a estar ahí, vamos a estar en la elección. Perfecto, Luis. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Esperamos tenerte pronto y bueno, con más novedades, ¿no? Estaremos en diálogo. Bueno, gracias. Y bueno, también esperando que este avance, ¿no? Esta noticia de la fabricación de la vacuna pueda llegar a un buen puerto, sobre todo, ¿no? Teniendo en cuenta cómo es nuestra situación a nivel económico, a nivel científico, esperemos que llegue a buen puerto. Ojalá así sea, y un gusto haber estado con vos y con todos tus oyentes. Muchísimas gracias. Te mandamos un saludo nosotros desde todo el equipo y acá desde la audiencia te mandan un gran abrazo. Chau, adiós. Estábamos en comunicación telefónica con Luis Rosales, periodista, ex